determinado tiempo para reparar, ¿no? Entonces, ese tiempo tiene que estar garantizado, tiene que haber agua en este tanque para que durante ese tiempo aún todavía exista un servicio en la red, ¿no? Ok, a eso se refiere este volumen de reserva. Entonces, cada uno de estos aquí lo estamos describiendo, ¿no? Dice el volumen de regulación, ¿no? Debe ser suficiente como para compensar las variaciones de caudal que se presentan entre el caudal de alimentación y el caudal de consumo en cada instante, ¿no? Hemos hablado bastante de esto, ¿no? Porque decimos que en cada hora, en cada inclusive, ¿no? Hay variación de consumo, ¿no? ¿Verdad? Va a depender mucho de las cosas, va a depender de las distintas consideraciones que se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí de repente el aspecto cultural, de repente puede entrar el aspecto financiero, socioeconómico, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que ir manejando para establecer realmente cuál es, ¿no? Esa variación de volumen, ¿ok? En el consumo. El volumen de regulación debe ser determinado, miren, esto es interesante. Dice, el volumen necesario de regulación debe ser determinado por métodos analíticos en base a curvas de demanda. Entonces, para intentar hacer un buen estudio hay que hacer esto, ¿no? Hay que de repente, ¿no es cierto?, curvas de demanda, ¿no? Y cada población tiene su variación, ¿no? Esta variación, como les iba explicando, ¿no? Va a depender de la cultura, va a depender de sus costumbres, va a depender de sus aspectos socioeconómicos, va a depender incluso del clima, ¿no? Entonces, me imagino que en poblaciones con temperaturas altas, pues durante esa hora de temperatura alta vas a tener de repente consumos mayores de agua, ¿no? Etcétera. Tenemos que de esa manera desarrollar el estudio de cómo, ¿no? Se produce la variación en el consumo, las demandas, ¿no? Entonces, en base a eso, recién tú puedes definir qué volumen vas a adoptar, ¿no? Entonces, el cálculo del volumen puede ser realizado de dos formas. Nos están dando, ¿no? ¿Cómo podemos calcular eso? Primero dice, usar las curvas de consumo, estas que acabamos de decir, ¿no? Entonces, decir, bueno, en tal hora consume nuestra población, ¿no? De tal hora, bueno, entonces tú vas a encontrar cómo varía, ¿no es cierto?, el consumo. Y obviamente ahí vamos a tener un consumo medio diario y todo lo que está por encima seguramente van a ser, ¿no es cierto?, los volúmenes que vamos a requerir. Y para esas horas tenemos que tener esos volúmenes almacenados en nuestro tanque, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la consumo acumulados y el tipo de sistema, ¿no? Puede ser por gravedad, puede ser por bombeo. Entonces, a veces, cuando ya es por bombeo, el consumo, ¿no?, de agua resulta un poco restringido en relación por gravedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya cuesta plata, ¿no? Entonces, cuando hay, ¿no?, en medio del sistema, es decir, ya necesitamos pagar por la energía que consume estas bombas, ¿no? Por lo tanto, su costo de operación es más alto que por gravedad, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? A falta de información, se puede considerar la curva de otra población de características similares, ¿no? Entonces, miren, aquí hay que estudiar bien a la población, ¿no? Los coeficientes empíricos por gravedad, ¿no? El volumen de tanque de regulación debe estar entre los 15 al 30% del consumo máximo diario, ¿no? Entonces es otra, ¿no? Si no tienes un buen estudio, ¿no?, del comportamiento
de consumo del agua en tu población, puedes también calcular este volumen utilizando estos coeficientes empíricos, ¿ya? Entonces nos dice que debemos usar entre el 15 a 30% del consumo máximo diario. Entonces, ¿de qué va a depender cuando tú coloques el valor menor o el valor mayor de estos coeficientes? Obviamente, sus características de la comunidad. ¿Cuándo optarás que sea 30%? Pues cuando realmente, ¿no?, el consumo es muy grande, ¿no? Como les dije, un aspecto muy importante creo que es el clima, ¿no?, de la población. Entonces, si tú tienes poblaciones de temperaturas altas, mejor si tomar un 30%, ¿no?, como coeficiente para calcular el volumen de regulación. Entonces, esos aspectos hacen que tengas que manejar apropiadamente, ¿no?, estos conceptos, ¿no?, de volumen de regulación, cómo calculas, ¿ok? Miren, aquí tenemos una formulita, ¿no?, que nos proporciona el volumen del tanque, ¿no? Miren, ahí está el volumen del tanque. El volumen del tanque es igual a C, dice, por el consumo máximo diario multiplicado por T, ¿ok? Entonces aquí, miren, dice, donde BT es regulación, o sea, este es el volumen del tanque y va a estar medido en metros cúbicos, ¿no? C es el coeficiente de regulación, ese es el coeficiente que nosotros estábamos mencionando en la hojita anterior, ¿no? Si es que realmente no tienes un estudio puedes usar, ¿no?, este coeficiente de empírico, ¿ya? Este coeficiente de regulación, dice, puede variar. Para sistemas por gravedad, miren, para sistemas por gravedad tú puedes colocar de 0,15 a 0,30. Cuando son sistemas por bombeo, de 0,15 a 0,25. Como les decía, ¿no?, en sistemas de bombeo, generalmente ¿no?, la posibilidad de consumo es mucho menor, la variación del consumo es menor, precisamente por esas consideraciones que les he explicado, ¿ya? Y el caudal máximo diario es el que nosotros conocemos, ¿no? Este caudal máximo diario, ¿cómo lo sacamos? Multiplicando al consumo diario por un coeficiente K1, ¿no es cierto? Miren, aquí sí tenemos que usar el coeficiente K1. Y T dice tiempo en días. Entonces, por lo menos tiene que ser un día como mínimo. O sea, miren, aquí tenemos que calcular por un día. Pero si el caudal está en litros, en metros cúbicos, miren, aquí está. El caudal está en metros cúbicos por segundo. Entonces, si quieres convertir esto a metros cúbicos, o sea, que el volumen te dé metros cúbicos, el tiempo tiene que ser igual a un día, pero no tiene que estar aquí un día, sino tiene que estar, para que se simplifique con eso, tiene que estar un día expresado en segundos, ¿no? Un día, ¿cuántos segundos tiene? ¿No? Ya sabemos, ¿no? 86.400. Eso te sale del producto de 24 por 60 y por 60, ¿no? Entonces, de ahí te sale estos 86.400. Entonces, recién tú puedes obtener el volumen en metros cúbicos, ¿ok? Entonces, importante, ¿no?, el manejo de unidades para que tengas un resultado correcto, ¿ok? El volumen contra incendios. Miren, hasta aquí hemos manejado solamente el volumen de regulación. Entonces, esto es un de calcular. El volumen contra incendios. Dice, este volumen está destinado a garantizar el abastecimiento de emergencia para combatir incendios, ¿no? Ese es el propósito. El volumen destinado para combatir incendios debe ser establecido de acuerdo con la entidad que tiene la investigación del incendio. ¿Con quién entonces tenemos que hablar? Con los bomberos, ¿no? Para saber cómo es que y qué equipamiento tienen, etcétera. ¿Para qué? Para el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo pueden ellos mitigar un incendio?
Entonces está en función de esos aspectos, ¿no? Entonces miren, atendiendo las condiciones de la capacidad económica, condiciones disponibles de protección contra incendios y las necesidades de esa protección. Entonces aquí hay que hacer también unas series de investigación, ¿no? Para definir cómo determinamos este volumen contra incendios, ¿no? El volumen contra incendios debe ser determinado en función a la importancia, a la densidad de la zona a servir y tiempo de duración del incendio. ¿Qué quiere decir densidad en la zona de servir? Quiere decir la densidad demográfica, ¿no? ¿Cuánta gente está ahí afectada, ¿no? Si tú tienes una densidad muy alta, pues evidentemente es necesario combatir incendios en el menor tiempo posible, y para eso tendrás que darle mayor cantidad de agua, ¿no? Y en el menor tiempo puedan ellos combatir con el incendio, ¿sí? Y esas consideraciones, ¿no? Pues también debe considerarse los siguientes casos, dice, ¿no? Para zonas con densidades de poblacionales menores a 100 habitantes por hectárea, ¿no? Miren, aquí estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en una superficie? ¿Verdad? A eso se llama densidad poblacional. Entonces dice, para 100 habitantes en una hectárea, considerar un caudal contra incendios. Miren, aquí está un QI, caudal contra incendios, en las redes de distribución por lo menos de 10 litros por segundo. O sea, cuando tú tienes esa densidad, tienes que darle 10 litros por segundo para combatir contra incendios. Para zonas con densidades poblacionales comprendidas entre 100 a 300 habitantes por hectárea, o sea, sube la densidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay más personas por hectárea, ¿no? Entonces, considerar un caudal contra incendios en la red de distribución de 16 litros por segundo, ¿no? Miren, aquí ya aumentamos casi el doble, ¿no? 16, no, por lo menos 60% más, ¿no? De 100 a 300. Pero si son mayores a 300, ¿no? Probablemente el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no? Que son más de 300 habitantes en una hectárea, considerar un caudal contra incendios de 32 litros por segundo, o sea, 2 veces ¿no? el requerimiento anterior. ¿Ok? Miren, ¿y cómo calculamos ese volumen? ¿No? Aquí está otra formulita, ¿no? El volumen contra incendios es igual a 3.6, esta es una constante, que se saca, ¿no? Por el caudal contra incendios, es este caudal que nosotros tenemos que definir, ¿no? En función a la densidad poblacional y el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo van a combatir, ¿no? Entonces, volumen contra incendios en metros cúbicos, caudal contra incendios en litros segundo, ¿no? Y el tiempo de duración del incendio, pues, ¿cuántas horas? Pero obviamente si tú aquí estás el caudal en litros segundo, tendrá que ser, estas horas tendrán que ser expresados en, de esa manera puedes aplicar esta formulita. Okay. ¿No? Entonces, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Eso tenemos que saber, ¿no? Pues son 60 por 60, ¿no? O sea, sería 3.600 segundos. Una hora tiene 3 segundos. Y si tú tomas el tiempo de combatir, digamos, 4 horas, entonces tendrá que ser 3.600 por 4, ¿no? Y eso tendrá que multiplicar por esto y obtienes el volumen contra incendios. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del volumen de reserva, ¿no? Este volumen de reserva, como les dije, ¿no? Prevé abastecimiento de agua durante las interrupciones accidentales del funcionamiento del sistema, situado antes del tanque de almacenamiento. O sea, o durante periodos de reparación y mantenimiento de obras de captación, conducción, tratamiento y o en el sistema de bombeo. Miren, tenemos que tener siempre un volumen de reserva para esos casos. Bien. Como aguas arriba
del tanque una serie de obras más o menos expuestas a interrupción, es evidente que durante ese lapso debe disponerse de una reserva de agua en los tanques. Para ello se recomienda considerar un volumen equivalente a 4 horas de consumo, correspondientes al caudal máximo diario. Entonces, miren, por lo menos decir que vamos a tener agua en 4 horas, como para poder alimentar nuestra red, ¿no? Con el caudal máximo diario. Okay. Entonces, miren, aquí tenemos otra formulita, ¿no? Para calcular este volumen de reserva, ¿no? Que dice que no es nada más ni nada menos por el caudal máximo diario multiplicado por T. ¿Ok? Aquí, este es el volumen de reserva, este es el caudal máximo diario en segundos y T es el tiempo. El tiempo de duración del, aquí no es del incendio, ¿no? Aquí es el tiempo de duración de, vamos a corregir esto, de la interrupción, ¿no? Vamos a corregir. ¿No? Esto es de la interrupción. Interrupción, aquí esto lo vamos a poner. Interrupción, ¿ok? ¿No? Entonces, se la considera a veces 4 horas, ¿no? Ya hemos corregido esto. Aquí está un pequeño errorcito. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este es de cómo se tienen que calcular los volúmenes, ¿no? Ahora, de estos 3 volúmenes que acabamos de ver, se tiene que adoptar el más grande, el volumen mayor, ¿no? Entonces, el volumen mayor casi con seguridad va a ser siempre el de volumen de regulación. Obviamente eso va a depender mucho de la población, ¿no? Cuanto más población, ¿no? La tendencia de la capacidad del tanque va a estar definida siempre por el volumen de regulación. Pero si tú tienes poblaciones con menor habitantes, con menos habitantes, entonces es muy probable, ¿no?, que tengas que considerar estos 2 volúmenes, ¿no?, el contra incendios o el de reserva, ¿no?, para definir el volumen del tanque. Digamos, en conclusión, podemos decir que el tanque tiene que ser al volumen más grande definido por estas 3 consideraciones, ¿no? El de regulación, contra incendio, de reserva, ¿ok? Y eso hay que tomar el mayor. ¿De acuerdo? Obviamente, también puedes reducir la capacidad del tanque, ¿no? Aquí estamos dando algunas recomendaciones, ¿no? Dice, podrán proyectarse tanques de almacenamiento con volúmenes diferentes a los en los numerales anteriores, o sea, en lo que hemos hablado, siempre que se den las razones técnico-económicas correspondientes que justifiquen los volúmenes, ¿no? Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Te dan un poquito la libertad, ¿no?, para que el proyectista de este sistema, ¿no?, de abastecimiento no pueda asumir una cierta responsabilidad, ¿no? Se supone que un proyectista tiene que tener todos los estudios necesarios, ¿no?, para alguna decisión, ¿no? Entonces, de repente puede decir, bueno, puedo yo colocar no el 30%, sino colocaré, o no el 15%, sino el 12%, ¿no? Pero eso va a depender mucho de todos esos estudios serios, ¿no?, que se tengan que hacer para que se garantice la distribución del agua en todo momento, ¿sí? Ahora, una tanque de almacenamiento tiene que tener accesorios, ¿no? ¿Se acuerdan como la otra vez hablamos de eso, ¿no? Que
accesorios necesarios que tiene que, como hay otros accesorios dependientes de las condiciones, ¿no? De dónde estás empleando el componente del sistema de agua, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tubería de entrada, ¿no? La tubería de entrada de agua, ¿a dónde? Al tanque, ¿no? Se supone que estamos hablando del tanque. Entonces, la entrada de agua en cada las unidades, cuando tienen salidas independientes, debe ser dimensionada para un caudal máximo diario que alimente al conjunto de tanques de almacenamiento, dividida por el número de unidades, -1, tomando en cuenta que por razones de mantenimiento, una de las unidades esté fuera de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando tu volumen es muy grande, obviamente no vas a hacer un solo tanque. Entonces vas a hacer, seguramente ese volumen que necesitas, la vas a dividir, ¿no? En varias unidades, ¿no? O sea, a veces se coloca 3 unidades, ¿no? De tanque. ¿Para qué? Para que el funcionamiento del sistema sea mucho más seguro, ¿no? Entonces, además te sirve para hacer simultaneidad en el uso, ¿no? Por ejemplo, si uno de tus tanques necesita reparación, ¿no? Entonces, de repente ese tanque la tengas que vaciar y los demás tanques tienen que seguir funcionando, ¿cierto? Entonces, ese tipo de aspectos ya uno va a definir cuando uno trata de hacer un buen proyecto, ¿no? Entonces, no necesariamente el tanque de agua tiene que ser una sola unidad. Hay varias unidades con el mismo volumen, pero divididos entre varios de estos sistemas. ¿Para qué? Para que puedan inclusive controlar su estabilidad, ¿no? De estos, ¿verdad? Entonces, si a veces tienes requerimientos muy altos en almacenamiento de agua, tienes que considerar esta posibilidad, ¿no? De dividir los tanques en varios. A veces se dice tanques gemelos cuando tú las divides en 2, ¿no? Y a veces ya son tanques, unidades de tanque, ¿no? Cuando ya empiezas a dividir más de 2, digamos, divides en 3, ya tienes 3 unidades de tanque, ¿no? Tener que ser alimentadas, ¿no? Mediante un sistema de distribución de agua, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Dice que está alimentada de tal manera de que el número de unidades -1 no tenga garantizado, ¿no? el ingreso de agua, ¿cierto? Eso. Entonces eso hay que utilizar. Dice, la entrada de agua debe ser dotada de un sistema de cierre mediante válvula, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Famosa de válvula flotador, y será maniobrada mediante dispositivo situado en la parte externa. Entonces aquí hay que colocar, además una válvula, tú tienes que tener una llave de paso, ¿no? Para cortar el ingreso del agua, ¿no? Cuando hagas reparaciones tienes que cortarlo, ¿no? Porque si no, si solo tienes tu válvula flotador, obviamente como no vas a tener agua, se te va a caer el flotador y va a estar abierta la válvula, ¿no? Entonces va a estar entrando agua, pero tú necesitas que esté cerrado, que no haya agua, que no esté ingresando agua mientras estás haciendo la reparación de ese tanque, entonces necesitas cortarlo. Para eso se refiere. Entonces vas a tener que tener una llave de paso por fuera para controlar esto, ¿no? La distancia entre la generatriz inferior de la tubería de ingreso y la generatriz superior de la tubería de reboce no debe ser menor a 5 centímetros. Como les decía, ¿no? En un tanque es necesario prever, ¿no es cierto?, el rebalse, ¿no? Porque puede suceder que tu válvula flotador se dañe, entonces va a estar constantemente ingresando agua, ¿no es cierto?, al tanque hasta que rebalsa, ¿no? Pero para evitar eso, tú puedes colocar una tubería de rebose, ¿no? Una tubería
que funciona para evitar el rebalse. A eso se llama tubería de rebose, ¿no? Y esa tubería, dice, no tiene que estar, ¿no? Más arriba que la tubería de ingreso, sino más bien tiene que estar más abajo. ¿Cuánto más abajo? 5 centímetros más abajo, ¿no? Eso te dice, ¿no? Aquí está. La entre la generatriz inferior de la tubería de ingreso y la generatriz superior de la tubería de rebose no debe ser inferior a 5 centímetros, ¿no? Entonces tienes que colocar centímetros por lo menos de diferencia, ¿no? Para que tengas un exceso de 5 centímetros en tu pelo del agua y pueda ya empezar a la tubería de rebalse. Esta tubería de rebalse no tiene que tener válvulas de control, es decir, no puede estar con una llave de paso, ¿no? Porque imagínate, si tú le das una llave de paso y lo cierras y bueno, y se daña la válvula flotador, pucha, ¿cómo vas a estar dañada? Vas a esperar que rebalse, y una vez que estés rebalsado, recién vas a ir y recién vas a abrir la llave de paso, ¿no? Para que salga, ¿no? Eso no es correcto. Llave de paso, ¿no? Entonces, sea en forma directa. Ocurre ese daño, pues inmediatamente la tubería de rebalse va a funcionar, ¿no? Tiene que ser sin llave de paso, ¿no? De forma directa y que la podemos direccionar a un curso de drenaje natural, ¿no? ¿No es cierto? A algún lado donde esté garantizado el flujo del agua, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Tubería de paso directo. En tanques de un solo compartimiento, debe colocarse un paso directo de tubería, a eso se llama bypass, ¿no? Que permita mantener el servicio mientras se efectúe el lavado o reparación del tanque, con la debida consideración de sobrepresión que pueda presentarse en caso de que el tanque trabaje como cámara rompepresión, ¿ok? Entonces, si tú quieres alimentar en el momento donde se está haciendo reparación en el tanque en forma directa, tienes que analizar las presiones, ¿no? Que va a haber al cambiar, ¿no? La funcionalidad, ¿no? Del tanque de almacenamiento. Porque les dije, el tanque de almacenamiento no trabaja como cámara rompepresión, ¿no? Es decir, ahí se termina la presión dinámica y otra vez empezamos de cero. Pero cuando tú ya coloques una tubería, ¿no? Que conecta la tubería de ingreso con la tubería de salida del tanque sin que entre al tanque, porque esa es ¿no? La razón, una tubería de paso directo, ¿no? Llamado bypass, ¿no? Sirve para cuando estás reparando, siga alimentándose la red con esa tubería. Entonces, hay que considerar, ¿no? Los cambios de presión que vas a ocasionar en la red. Entonces, tiene que estar muy bien controlada, ¿no? Casi con seguridad es mejor colocar, ¿no es cierto?, en esta tubería bypass algunas válvulas válvulas de reductoras, ¿no? De presión. Entonces, no podemos válvulas reductoras de presión. Hay también, ¿no? Cómo romperlas o cómo reducir, ¿no? nuestra presión. Entonces, podemos colocar valvulería para evitar, ¿no? Que las presiones sean demasiado altas, ¿no? En el caso que estemos usando bypass. Entonces, esas consideraciones hay que hacer cuando uno está diseñando adecuadamente un sistema de agua, ¿ya? Considerar el uso de bypass cuando el volumen del tanque de almacenamiento sea menor a 50 cubos. Ya para sistemas pequeñitos, ¿no? Esto es lo que necesitamos. En volúmenes menores, el proyectista justificará la necesidad de un bypass. ¿Ok? Miren, estos son los aspectos más importantes, ¿no? Aquí tenemos la tubería de salida, por ejemplo. ¿Cómo puede ser la tubería de salida, no?
Estábamos en tubería, en accesorios, tubería de salida, ¿no? La tubería debe ser calculada de modo que la velocidad máxima a través de los elementos que la constituyen no sobrepase 1.5 veces la velocidad en la tubería que sigue a la misma y no debe sobrepasar una pérdida de carga de 50 centímetros, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo, ¿no?, que la tubería de salida puede ser un poquito más grande, ¿no?, de la conducción. ¿Para qué? Precisamente para garantizar, ¿no es cierto?, esa salida del agua, ¿no? Porque como hay contracción en del agua, entonces tienes que garantizar que haya una cierta presión para que pueda funcionar pueda vencer esa contracción, ¿no?, que existe entre la tubería, entre el agua estancada en el tanque y la tubería de salida, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Tiene que tener por lo menos una carguita de 0,50. Entonces, cuando tienes una carguita de 0,50, pues fácilmente vas a lograr que funcione adecuadamente tu sistema o tu tubería de salida. La tubería de salida de agua debe ser dotada de un sistema de cierre mediante una válvula con puerta. ¿Okay? Otra vez aquí tiene. Obviamente, ¿para qué? No para cuando tengas algún problema en la red de distribución, en la tubería de conducción más que en la red, ¿no? Tener esto y repararla la tubería de conducción, ¿no? ¿Qué es la tubería de conducción? La tubería de conducción es la tubería que une el tanque de almacenamiento con la... ¿Okay? Entonces esa tubería también principal, ¿no? Puede dañarse esa tubería y consecuentemente hay que darle ¿no?, de reparo. Entonces tienes que tener una válvula de compuerta, ¿ya? El diámetro de la tubería de salida será correspondiente al diámetro de la tubería de distribución o tubería de conducción, ¿no? ¿Cuánto será eso? Pues es prácticamente... ¿Cómo se calcula? Pues más allí vamos a ver. Se calcula con el caudal máximo horario, ¿ya? Entonces la tubería de salida debe ser ubicada a una altura mínima de 1/3 a 1/2 de la misma, sobre la parte inferior de la tubería o criba o colador y del fondo del pozo. Un mínimo de 10 centímetros, ¿no? La distancia horizontal entre el colador de salida y la pared más próxima del tanque debe ser un mínimo igual a la mitad del diámetro, ¿no?, y un mínimo de 10 centímetros. Estos son ya detallitos, ¿no?, que ser las alturas de salida, cómo tiene que estar, ¿no?, ubicada el colador con respecto a la pared, etcétera, ¿no? Estos son estos detalles que te estoy dando. Estos son los mínimos, ¿no? Tú puedes darles un poquito más, ¿no? ¿Ok? La tubería de rebose, ¿no? La tubería de rebose debe ser dimensionada para posibilitar la descarga del caudal máximo diario que podrá alimentar al tanque, ¿no? Entonces, miren, así podemos calcular la tubería de rebose. A veces se coloca, ¿no?, con el máximo diario, ¿no?, el doble volumen, ¿no?, que es para el caudal máximo diario multiplicado por 2, ¿no? A veces se coloca así, ¿no?, el cálculo de la tubería de rebose. Pero aquí te están dando, ¿no?, el mínimo es una sola vez, pero por experiencia, ¿no?, estas se las... mejor si la duplicas, el volumen de salida, ¿no? Es, ¿para qué? Para calcular el diámetro de la tubería de rebalse o rebalse, como quieras, ¿no? Entonces eso. No, esos son las más importantes que debe tener un tanque, ¿no? Obviamente, el otro día les hablaba, ¿no?, que también el tanque tiene que tener un espacio de aire, ¿no?, para evitar la degradación del agua y el agua ahí almacenada puede mayor tiempo de duración sin
afectar su calidad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos dotarle oxígeno y por eso es de que también se suele recomendar colocar tuberías de ventilación en la parte superior, ¿no?, del tanque, ¿no?, por pueda ingresar el oxígeno que va a consumir el agua para evitar su degradación, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que ir considerando también. Obviamente, a veces es, digamos, peligroso el colocar una tubería, ¿no?, de protección, ¿no? Entonces, de repente, en la parte, como tiene que entrar aire, tiene que estar abierta esa tubería, ¿no? Entonces, para que no entren por ahí otros animalitos, ¿no?, al tanque. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues en la parte donde está abierta, de repente colocar, ¿cierto?, unas mallas milimétricas de tal manera de que evite el ingreso, ¿no?, de cuerpos que están que se, en la atmósfera, ¿no? Entonces, estos cuerpitos que están en la atmósfera no puedan entrar a nuestro tanque, ¿no? Y de repente sea más bien, en lugar de que sea un motor de mejorar la calidad del agua, pues la estamos contaminando. Entonces hay que tomar esas previsiones, ¿no?, de colocar unas mallas milimétricas en las áreas abiertas de la tubería de ventilación. ¿Okay? Entonces, esos aspectos hay que ir considerando y viendo que el diseño sea el óptimo, ¿no? Ok. No sé si hasta aquí yo tengo preparado por hoy día, ¿no? Entonces hemos hablado de almacenamiento. Y lo último que nos va a faltar hablar es de la red de distribución, ¿no? La red de distribución la vamos a hablar el día martes, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Creo que todo está claro. ¿Todo está claro? Sí, 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 Ya, vamos ahora a intentar hacer les voy a explicar un ejemplo, ¿no?, de cómo debemos calcular el volumen del tanque, ¿ok? Entonces estoy buscando dónde está ese ejemplo que he preparado para ustedes. No sé si está aquí. Práctica. No es esto. A ver. Adelante. la compañera Choque es una no está aquí. Compañera.
no contesta, no dice. No hay respuesta. Perdón, Auxi, dijo Noelia, no se la escuchó bien. Hola. Auxi, Auxi. Voy a compartir ahora un Excel para hacer y explicar un ejemplo, ¿no? de tanques, ¿ok? Ustedes ya ven, ¿no? El Excel. Sí, que Compañeros, se... ¿la ven, no? Entonces, miren, ahí tenemos un pequeño, ¿no? Y dice, calcular el volumen del tanque de almacenamiento de un sistema de abastecimiento de agua para una comunidad que tenga máximo diario de 24.67 litros segundo. El sistema de abastecimiento de agua es por gravedad y tomar coeficientes de regulación igual a 27.5%. La densidad poblacional de 97 habitantes por hectárea. La duración del incendio probable es de 1.5 horas. Para el volumen de reserva se debe tomar 2.8 horas. Determinar las dimensiones útiles del tanque, sabiendo que es la forma de un paralelepípedo. Asumir que este tanque será construido de paredes de hormigón ciclopio y losa cubierta de hormigón armado. Altura recomendable 1.7. Relación entre ancho y largo de 0.6. Miren, este es un problema típico, ¿no? De cómo uno debe definir el volumen del tanque, ¿no? Tenemos que considerar esos tres aspectos que hemos mencionado, ¿no? En la teoría. ¿Qué debemos hacer? Calcular el volumen de... Después calcular el volumen contra incendios. No. Y luego calcular el volumen de reserva, ¿cierto? Una vez definiendo estos tres volúmenes, tenemos que escoger para el tanque el volumen, ¿no?, mayor. Y con ese volumen mayor podemos determinar las dimensiones útiles del tanque. Entonces, ¿por qué útiles? Porque en base a estas recién se tiene que considerar qué cosas. Pues las paredes, ¿no?, del tanque, la losa del tanque, ¿no?, que tiene que tener una cierta pendiente para que el lodo del agua, cuando se esté sedimentando, ¿no?, pueda dirigir a la parte más baja, y en esta parte más baja va a estar una tubería de limpieza, ¿no?, para sacar el lodo de ese tanque, ¿no? Entonces, esos volúmenes adicionales no se la considera, si no se considera la altura útil del tanque. ¿Ok? Entonces, esos aspectos la vamos a mirar, ¿no? La próxima clase les voy a traer y voy a hacer, les debo
un compromiso que he hecho, ¿no? Mostrarles los planos de operación, los planos